Pero Pablo nos dice que hay algo que nos ayuda mucho a que nuestro engañoso corazón no nos haga ver en las Escrituras lo que ellas no nos dicen. ¿Qué es? El ejemplo de los santos. Santos somos todos, ¿no? El ejemplo de los santos, de algunos santos, evidentemente. Aquí Pablo se pone como ejemplo. También lo vimos, este ejemplo, en el versículo 17 del anterior capítulo, del capítulo 3. Dice allí: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, a otros santos, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Es esto egolatría? Ya dijimos en su día, cuando predicamos de este versículo, que eso no es egolatría. Hay hombres y mujeres de los que nos damos cuenta enseguida, sí o no, que viven una vida realmente piadosa. Son santos, como tú y como yo, pero son santos que nos ayudan a comprender lo que está escrito en el Evangelio y que a veces no vemos. Y ellos nos ayudan a interpretarlo con su praxis, con su práctica, que no vemos o que no queremos ver. ¡Wow! A mí me ha pasado muchas veces. Yo con mucha más doctrina, con mucha mayor teología, con muchísimo más entendimiento, de repente viene un santo del Señor y me tumba. Me tumba. ¿Qué es lo que vemos en Pablo? ¿Qué es lo que vemos en la vida de los santos que conocemos o de los que podemos leer en sus biografías? ¿Tienen una vida complicada como para no seguirles? No, todo lo contrario. Pero nos avergüenzan. Por comparación nos avergüenzan. Por eso muchas veces miramos para otro lado. La vida de un santo es muy sencilla. Es la vida de pecado la complicada y la que trae todas las complicaciones. Características de la vida de un santo. Primera, desean vivir para la gloria de Dios. Tú y yo tenemos demasiados intereses personales que nos despistan de este interés principal que debiéramos tener siempre, el de vivir para la gloria de Dios. Vacaciones, negocios, todo esto está muy bien y en ocasiones es necesario, pero cuando nos ocupamos en estas cosas, ¿de verdad que lo hacemos para la gloria de Dios? Me da que en la mayoría de las ocasiones es que no. Conozco a personas que, en cuanto les va bien en su empresa, se olvidan de esta promesa que todos hicimos en cuanto llegamos a los pies de Cristo, que es vivir todo para la gloria de Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado y desde luego a mí también. Y sin embargo, nuestra mayor empresa debiera ser vivir para su gloria. Bien, hemos visto la primera característica, vivir para la gloria de Dios. Segunda, son personas que leen la Biblia. Debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. No voy a abundar mucho en esto porque es fácil de entender, ¿verdad? Un santo del Señor escudriña las Escrituras. Tercera característica, son personas que oran. Y aquí yo creo que fallamos todos. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestras empresas, en nuestros negocios o trabajos? ¿Y cuánto en la oración? Los santos a los que cuando les miramos más nos gustan y al mismo tiempo más nos avergüenzan son aquellos que dedican mucho tiempo a la oración. Son hombres y mujeres de oración, encerrados en su habitación y de oración comunitaria. ¿Cuáles son las características que hemos visto hasta aquí? Primero, que viven para la gloria de Dios. Segundo, desean leer la Biblia. Y tercero, lo que acabamos de ver, una vida de oración. Cuarta característica, son personas que se pasan la vida examinándose a sí mismas. Es difícil, yo lo entiendo por falta de tiempo, pero hay que buscarlo y hay que hacerlo. Y ver en ese tiempo de autoexamen que somos pobres espirituales, miserables que sin Dios solo merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Eso es algo que los santos del Señor deben hacer habitualmente. Redescubrir que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Humillarse ante Dios, examinarse a la luz de las Escrituras, ver dónde fallamos y pedirle a Dios que nos muestre esos pecados ocultos que tenemos escondidos en el corazón. Esto es algo que hacen los santos del Señor a cada minuto. Un autoexamen. Quinta característica. Son siervos de Dios y no del mundo. Los santos evitan en lo posible que la influencia del mundo les contamine. Consideran al mundo un lugar de pecado. Y claro, como son siervos del Señor y ningún siervo puede servir a dos señores, toman la siguiente decisión. O aborrecen al uno y aman al otro, o estiman al uno y menosprecian al otro. Esto es lo que el Señor nos dice. Ser siervos del Señor es esto, es aborrecer el pecado, aborrecer este mundo. Son personas que han descubierto, a veces con un gran sufrimiento personal, que el mundo les arrastraba fuera de la comunión con Dios y de la paz que de Él recibimos. Y han decidido, y yo conozco a muchos, que valientemente dejaban todo eso porque sabían que eso les llevaba a la destrucción. Y precisamente por todo lo anterior, sexta característica, son personas que se dedican a hablar a los demás sobre Jesucristo. A pesar de que en muchos casos saben que van a ser perseguidos por ello, ya sea físicamente, ya sea socialmente, son personas que evangelizan. Así que ya tenemos las características, las más elementales de un santo para poder ver, ¿no?, qué es lo que nos está diciendo Pablo. Esto haced. Si queréis recibir la paz de Dios, no esperéis a sentir. Está muy bien, pero no esperéis a sentir. Esto haced. Dedicad vuestra vida a la gloria de Dios. Dedicad vuestra vida a la lectura de la palabra y a la oración. Dedicad vuestra vida a examinaros. Dedicad vuestra vida al servicio de Dios, renunciando al pecado. Y dedicad vuestra vida al evangelismo. ¿Os dais cuenta? Son cosas sencillas, muy sencillas. Lo complicado es el pecado. Lo complicado es el pecado porque además trae siempre una vida llena de complicaciones. Una vida escondiéndose de Dios, como hacían Adán y Eva, una vida mintiendo siempre para no ser descubiertos en esa mentira anterior. ¡Qué terrible! Eso es complicadísimo. Eso es un esfuerzo impresionante. No hay nada más sencillo que vivir una vida como la de los santos, sin esconder nada. Bien, hemos visto la importancia de lo que pensamos y de lo que hacemos para recibir una recompensa. Veamos cuál es esta recompensa. Cuarta parte, la recompensa. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y ahí está subrayada, ¿verdad? Y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, la verdad es que ya lo hemos explicado, no voy a abundar mucho porque durante todo el sermón ya lo hemos dicho. Solo diré una cosa. Puede haber gente que piense que el precio a pagar para recibir la paz de Dios es muy alto. Hemos visto qué es lo que tiene que hacer un santo del Señor, ¿verdad? Y puede alguien pensar que esto es un precio alto. Si alguien piensa esto de verdad, no sabe ni lo que dice. Vivir la vida siempre con gozo a pesar de las adversidades que nos pueden sobrevenir. Poder dormir sin tener ansiedad. Ser gentil con todo el mundo sabiendo que tu conciencia está limpia por la palabra de Dios. Vivir así, como dice el anuncio de una tarjeta de crédito, eso no tiene precio. De hecho, vivir así, sin afán ni ansiedad, es la forma para la cual fuimos creados. Vivir así es lo simple. Lo complicado es vivir en el pecado. Dios no es quien nos dificulta la vida, somos nosotros que, al dejar que el pecado domine nuestra vida, lo entorpecemos todo.